capítulo 6, Primera de Corintios. Recordemos que este mes lo hemos dedicado a enfocarnos y hablar acerca de la familia, a poder enfocarnos a esos temas en especial. Y hemos empezado hablando acerca de aquellos peligros que enfrenta la familia. La semana pasada hablábamos acerca del adulterio, pero hablábamos no únicamente del acto en sí, sino de la esencia de dónde nace este pecado. Es fácil acostumbrarse a nombrar pecados, ¿verdad? Por nombre y decir es que eso es pecado. Pero si nosotros no entendemos, hermanos, la base, el propósito por el cual Dios ha dejado mandamientos, vamos a caer en una religiosidad de atacar sí el pecado, pero no entender por qué Dios busca guardar el corazón y la vida de sus hijos. Primera de Corintios capítulo 6 dice versículo 13: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es ¿para qué? La fornicación, sino para el Señor, y el Señor ¿qué? Para el cuerpo. Versículo 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En esta ocasión vamos a hablar un poco, hermanos, acerca de la fornicación. Y aunque son temas que pocas veces hablamos o se hablan, tal vez por incomodidad o tal vez porque ya damos por hecho lo que implica o lo que significa, es importante que podamos comprender que el mundo, el enemigo, busca cambiar o distorsionar conceptos que Dios ha establecido. El mundo hace creer que a las personas que son temas de poca importancia, que no pasa nada, y busca distraer, busca evitar que veamos las consecuencias de lo que trae consigo el pecado. Le hace creer al ser humano que es benéfico, cuando en realidad son consecuencias que marcan de por vida y pueden destruir vidas. Como pueblo de Dios, no solamente tenemos que hablar en contra del pecado, no solaparlo, sino que también debemos evitar el error de únicamente condenar al pecado sin haber comprendido por qué Dios nos pide y nos advierte que nos guardemos del pecado. Él en su palabra dice: sed santos como yo soy santo, hablando Dios. Y en esta hora, hermano, hermana, vamos a hablar acerca de la fornicación. Y es importante que podamos entender. El adulterio, veíamos que su origen nace de corromper los principios. Sin embargo, la palabra que utiliza Pablo y la esencia de la palabra aún en el Antiguo Testamento, en el griego es la palabra porneia. Más o menos así. Esta palabra griega significa no solamente una actividad ilícita o inmoralidad sexual, pero esta palabra nace, o su derivado nace, mejor dicho, la raíz de esta palabra es la palabra pernao, que en el griego esta palabra significa vender. En el antiguo griego, o en la antigua Grecia, mejor dicho, en la antigua Grecia, porneia se refería al acto de una venta o la práctica de vender el acceso al cuerpo. Por eso su raíz es pernao, vender, negociar. Entonces era propiamente una venta, una entrega de aquello que se consideraba puro, pero de manera que se podía conseguir de manera ilícita.
Por esa razón se conoce o la palabra termina en nuestro idioma como fornicación. No solamente como una actividad ilícita, inmoralidad sexual, sino en la esencia habla de una venta o de una negociación. Esto no solamente estamos hablando de lo físico, hermanos, sino que también se negocia, se vende, se entrega la pureza misma del ser humano. Cuando nosotros hablamos de este tema, decimos, es cuando los jóvenes tienen que llegar puros al matrimonio. Pero no entendemos el porqué. La Biblia misma nos hace ver, sí, el hombre se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, y ahora Jesús mismo dijo, eso no se separa, el hombre no lo separa. ¿Por qué? Porque lo que ocurre, y esto hablamos en Doctrina del Hombre, lo que ocurre, la unidad que ocurre en el matrimonio, en el hecho sagrado del matrimonio, es una unidad no únicamente física, sino emocional, espiritual. Una unidad única que solamente Dios logra que se consume en el matrimonio. Cuando nosotros hablamos de este tema, hermanos, no es únicamente hablar del acto en sí, sino de todo lo que conlleva, hermanos. La clave de la fornicación es que hace que la mente, el corazón, negocie, que venda la pureza del ser humano, que venda lo que es importante por placeres prontos, por pensamientos que satisfacen, pero que rompen con todo lo bueno. Por eso, si nosotros vamos incluso en la Biblia, Jesús cuando dice que cualquiera que deje a una mujer o a su mujer se divorcie con ella, dice, a menos que sea a causa de fornicación. Jesús mismo aclara, a no ser que sea por fornicación. Porque fornicación no es únicamente una actividad ilícita antes del matrimonio, sino lo que implica vender los principios, la pureza que Dios nos ha dado. Hermanos, el mundo quiere hacernos creer, nos quiere engañar haciéndonos creer que son cosas que no tienen importancia. Por esa razón el mundo mismo hace creer, es que los jóvenes tienen que experimentar. Es que la juventud tiene que darse, tiene que experimentar, tiene que conocer, creyendo que de esa manera el ser humano logrará obtener un avance. Pero es cuando más la juventud e incluso los matrimonios sufren, no solamente en lo físico, pero principalmente en lo espiritual y emocional. Porque no se entiende el verdadero peligro y la verdadera razón por la cual Dios advierte de esto. La fornicación no es únicamente pensar en un acto sexual ilícito, sino en lo que conlleva. Que busca vender, negociar todo lo bueno. Todo lo que es correcto. No solamente se designa como algo que ocurre fuera del pacto matrimonial, pero incluso esto puede abarcar dentro del matrimonio, ya que hablamos de vender, de negociar los principios que rigen la pureza individual y la pureza matrimonial. Su alcance, hermanos, cuando hablamos de la fornicación, su alcance no solamente abarca a las relaciones prematrimoniales, sino también la prostitución, el adulterio, la homosexualidad, el incesto y cualquier otra distorsión del designio divino que Dios ha dado para el ser humano. El acto sexual, Dios lo creó para que se consume en el matrimonio, como algo puro, algo especial. Vimos y aprendimos que Dios creó a hombre y a mujer con un propósito.
Entendimos y vimos que Dios creó el matrimonio con un propósito. ¿Qué es lo que busca el enemigo? ¿Qué es lo que busca el mundo? Negociar esos principios. ¿Qué es lo que ha estado pasando últimamente? El mundo dice, es que tú no te sientes a gusto con eso, es que tú naciste en un cuerpo equivocado, es que tú no te identificas con un ser humano, sino con un animal, y empieza a negociar con la mente y el corazón del ser humano, de tal manera que rompe y deshace los principios que Dios ha establecido. ¿Por qué razón? Fíjese lo que dice Primera de Corintios, acompáñeme allá, capítulo 6, versículo 15, una vez más. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos, qué? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera, en un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hermanos, la fornicación no se trata como algo de asunto privado, sino como un pecado que atenta contra Dios mismo, contra lo que Dios ha establecido, contra lo que Dios creó. Entendemos que el enemigo ha buscado siempre, desde el momento en que se sintió y quiso poner su trono al lado del trono de Dios, quiso destruir todo aquello que Dios creó. Y busca destruir los principios. ¿Por qué? Porque un pecado es aquello que va en contra de la ley de Dios, lo que Dios ha establecido. Por eso la Biblia nos dice en Corintios, dice que pecado es infracción de la ley. Pecado es aquello que va en contra de lo que Dios estableció. Por eso pensar en el pecado únicamente como la acción es negar nuestro entendimiento a comprender por qué Dios dejó mandamientos. Si usted ahorita ve en el mundo dice, ay, es que esos religiosos te quieren controlar, ay, es que esos religiosos quieren controlar a la gente, quieren evitar que disfrutes, pero no estamos viendo todas las consecuencias que trae consigo: el dolor, el sufrimiento, familias rotas, hijos sufriendo. El índice de suicidios en el mundo está creciendo. No que no ocurriera, pero está aumentando. Porque el ser humano se ha perdido, no entiende el propósito de su vida, no entiende por qué existe, no puede encontrar un propósito por el cual vivir. Entonces viven en desesperación, buscan encontrar donde encuentren, donde puedan ser aceptados, ser amados, ser comprendidos, pero aún así no es suficiente. Hermanos, cuando hablamos de fornicación, no es únicamente encerrarnos en algo ilícito. Es en entender a qué es lo que está atacando. Y son los principios. Este pecado busca destruir la imagen de Dios. Recuerda que la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el pecado busca distorsionar esa imagen. Lo que Dios ha establecido. Hermanos, la fornicación es un ataque a la pureza. Dios ama la pureza. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es la pureza, hermano, hermana? ¿Qué me podría decir? ¿Algo limpio? Fíjese lo que dice el Salmo capítulo 24, por favor. Salmo capítulo 24, versículo 3 y 4, por favor. Salmos 24, 3 y 4. ¿Ya estamos ahí? Que me emociono y a veces me voy bien rápido, ¿verdad? Salmos 24, 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Fíjese lo que dice el versículo 4. El limpio de manos, ¿y quién? Puro de corazón. Y ahí mismo nos da el ejemplo y lo que significa. El que no ha elevado su alma, ¿qué? A cosas vanas, ni jurado con engaño. Hermanos, la pureza en la Biblia está relacionado con aquello que se mantiene tal cual fue creado.
Aquel que guarda en su corazón la ley de Dios, lo que Dios ha establecido, mantiene esas leyes, esos principios, los medita y los aplica, los comprende. Y el resultado, hermanos, de entender y buscar y conocer lo que Dios ha dejado, trae entendimiento. Salmo 19, atrasito, Salmo capítulo 19, versículo 7, fíjese lo que dice. Comprender las leyes, los mandatos de Dios, estudiarlos, vivirlos, aplicarlos, da entendimiento. Versículo 7, 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿qué? El alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. Y fíjese lo que dice ahí mismo al final. El precepto de Jehová, ¿qué? Es puro, ¿que qué? Que alumbra los ojos. Hermanos, la palabra puro ahí en el hebreo es la palabra bar. Así de sencillo. Bar. En el hebreo. Y esta palabra no solamente es limpio, no solamente habla de ser puro, escogido, sino de algo que es amado. Algo que es apreciado, se guarda, se mantiene, se cuida. El matrimonio debe de ser puro. El hogar debe de ser, la familia debe de ser algo que se mantenga en pureza. Y puedo hablar así de cada aspecto y en lo individual. Hermanos, Dios ama la pureza. Dios ama la pureza. La pureza no es mantener principios por costumbre. Es que tengo que vivirlo porque es lo que me enseña mi religión. No. No es algo que es impuesto, es algo que se mantiene porque Dios lo ha establecido, pero comprendemos, entendemos el propósito por el cual Dios lo creó, lo estableció y lo cuida. Entendemos que hay sabiduría en todo lo que Dios ha hecho. Todo. La fornicación pretende negociar, cambiar esos principios, las leyes de Dios con la finalidad de atacar la persona de Dios. Llevar al hombre en contra de Dios, que se rebele, que vaya en contra de lo que Dios le ha impuesto, y eso que ocasiona que vayan en contra de la naturaleza misma. Satanás tienta a Eva y le dice, no vas a morir, serás como Dios. ¿Cuál es tu naturaleza, Eva? ¿Humana? No, si tú no obedeces, si no haces caso, tú serás como. ¿Qué hace el hombre hoy en día? Cambiando principios, atacando la familia, atacando la vida, queriendo jugar a ser Dios. Fíjese lo que dice Romanos 1. Vamos allá. Romanos capítulo 1. Ataca los principios. Busca llevar al hombre en contra de Dios. Busca que se rebele y que vaya en contra de lo que Dios ha establecido. Pero lo único que trae consigo es que vayan en contra de lo que Dios nos creó y el propósito. Romanos 1, versículo 21. Sígame con su vista. Fíjese lo que dice. 1:21. ¿Ya estamos ahí? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué? Se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí ¿qué? Sus propios cuerpos, ya que cambiaron
la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hermanos, la fornicación no es únicamente pensar en un acto ilícito, inmoral. Es entender que así como en el adulterio nace en el corazón, se corrompen los principios, la fornicación pretende negociar esos principios que Dios ha establecido. A la juventud le hace creer que si no pierde su virginidad antes de llegar al matrimonio, perdió todo el proyecto de vida. Pretende negociar con la juventud la pureza hasta el matrimonio, diciéndole que es normal, que es necesario, y eso marca de por vida. Hermanos, no es que seamos intolerantes, no es que seamos personas que no quieren dejar y que son necios y que son anticuados. Hermanos, estamos hablando de la pureza que Dios ha dado al ser humano. No se trata únicamente de imponer, hermanos, y decir, es que la iglesia dice, no, entender el porqué. Bueno, la pureza que Dios le ha dado al ser humano no es únicamente por decir, es que me creó, tiene un propósito en su vida. Tiene el propósito de gozarse y ser recreado hasta el momento en que se cumple. Donde el ser humano, hombre, mujer, puede llegar a comprender el valor de lo que Dios le ha dado en su pureza y llegar en el matrimonio y disfrutar puramente para lo que fueron creados. Pero el mundo pretende negociar. El mundo hace ver que el libertinaje es mejor que guardarse. El disfrutar sin medida y sin considerar lo que fue establecido hace creer que traerá la verdadera felicidad. Y es por eso que lleva al ser humano, al corazón del hombre a negociar. En vender la pureza del matrimonio por satisfacción y felicidad continuas. Pero al final de cada una de esas vidas no hay paz, no hay un amor genuino, hay heridas, hay ideas preconcebidas, hay tanto dolor. No se compara a lo que de verdad Dios ha establecido. Hermanos, y todo lo que le sigue, el incesto, la homosexualidad y más, hace creer que no pasa nada, pero las consecuencias finales no solamente es en la mente y en el corazón, sino en su espíritu. Dice la Biblia, Romanos, que al final Dios vio que no tenían en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada. No se trata de intolerancia. La Biblia dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Lo que Dios dijo en Éxodo es lo mismo que ocurre y mantiene a día de hoy. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Dios no ha dejado de ir en contra del pecado. Lo que Dios ha hecho y establecido no cambiará, pero el mundo y el diablo se han encargado de engañar y de hacer creer que Dios, porque Dios es un Dios de amor, Él ama a todos de tal manera que no importa cómo sean, Dios los ama, tal cual son.
Pero eso es solamente para torcer los principios bíblicos y lo que Dios estableció. Y que sus vidas vendan la pureza que Dios le dio por algo que es pasajero y que solamente traerá dolor y sufrimiento. Pero curiosamente, hermanos, esta palabra no solamente habla de algo ilícito, sino que en su esencia también significa idolatría. ¿Por qué razón? Porque la idolatría es cuando se destituye a Dios como el máximo, lo primero a quien vamos a obedecer, creer y hacer lo que mande para imponer algo más. Si esto, su esencia es vender, negociar para algo ilícito, y el ser humano, incluso el Hijo de Dios, empieza a ceder, se convierte en idolatría, porque entonces destituye la palabra de Dios, los principios, sus mandamientos de su vida para establecer cosas que están regidas por sus deseos, por su corazón, por su intención. Y es entonces cuando Dios también habla a su pueblo. Si nosotros volteamos a ver a Israel, hermanos, Dios en varias ocasiones, por medio de los profetas, les dijo que habían fornicado. Un ejemplo de ello, mire, acompáñeme a Jeremías capítulo 3, por favor. Jeremías capítulo 3, ya casi estoy terminando. Jeremías capítulo 3. Jeremías 3, versículo 6. Fíjese lo que dice. Jeremías 3:6 dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Y qué dice? Usted, si ha leído un poco acerca de la historia de los reyes de Israel, sabrá a qué se refiere esto. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel sí seguían teniendo el templo, pero se iban a los montes altos, a lugares collados, y ahí ofrecían incienso a Baal o a otros dioses. E incluso la Biblia nos dice que llegó un punto con Manasés donde el pueblo de Israel pasaba a sus hijos por fuego. A eso se refiere. Seguimos leyendo. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y la vio su hermana, la rebelde de Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde de Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella. ¿Y qué? Vende, negocia todo lo que Dios ha establecido como bueno. No vayas tras dioses ajenos. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Oh, es que si le oras a fulano, mira, si te concede. Y podemos poner ejemplos como Jeremías 13, Ezequiel 16, de cómo el pueblo de Israel iba tras dioses ajenos. Y Dios lo pone como que ellos fornicaron. Es más, mire, si nosotros nos vamos a Apocalipsis 14, recuerde, la Biblia nos dice, Pablo exhorta a los cristianos diciendo que cuando el tiempo, el fin se acerque, muchos apostatarán de la fe. Venderán, se irán en contra. Y dice la Biblia que incluso en la maldad crecerá, que aún los escogidos, si fuese posible, los escogidos van a ser engañados. Fíjese lo que dice Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 8. Apocalipsis 14, 8.
Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor ¿de qué? Ahora cobra más sentido esta visión. ¿Cómo hizo beber a las naciones el vino de su fornicación? Haciéndoles que cedan, que vendan, que negocien sus principios. ¿Qué va a pasar cuando el anticristo aparezca? Usted conoce las profecías. Va a haber una sola religión. Va a unificar todo. Ha caído la Babilonia, la grande, la que con su vino del furor de su fornicación hizo pecar a las naciones. 17:2, Apocalipsis 17:2. Fíjese lo que dice, desde el 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, me ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. 18:3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de ¿qué? Sus deleites. Hermano, hermana, cuando nosotros hablamos de fornicación, no es únicamente entender como un acto ilícito, ay, es que es malo fornicar. No. Vamos a entenderlo como la esencia de lo que es. Aquello que busca que en el corazón cedamos ante lo que Dios ya ha establecido, lo que Dios ha puesto por placer, por deseo, por simplemente dar rienda suelta a la concupiscencia de la carne. Y eso no es únicamente en lo físico, sino en lo espiritual. Hermanos, este mundo quiere hacernos pensar y engañar, que empecemos a asociar las cosas de Dios con las cosas del mundo. ¿Recuerda que Pablo dijo en 1 Corintios 6? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué tiene que ver el templo de Dios con el templo de los ídolos? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No lo hay. No lo hay. Pero el mundo comienza a querer negociar para que vendamos nuestros principios, para mezclar, de tal manera que el cristiano no vea mal practicar o permitir cosas, que haga cosas que van en contra de Dios. Sí, respetamos religión, sí, respetamos creencias, perfecto, pero el cristiano ya no hace lo que hacía antes. No celebramos Día de Muertos. Y puedo ir cosa por cosa que ya no hacemos. Ay, pastor, pero ¿qué van a decir? No se trata de lo que se dice. Se trata de lo que Dios ha establecido. Pero el mundo intenta negociarlo. Ay, ¿qué tiene de malo? Vas a quedar como el malo. No, que no se te va a caer nada, al contrario, vas a jalar gente. Y el mundo empieza a querer negociar y haciéndonos creer que está bien. No. Dios exhorta a su pueblo a que podamos entender, hermano. Cuando nosotros vamos a cuidar la pureza, no es únicamente hablando en lo físico, sino también en lo emocional, en lo espiritual. Escuchamos campañas en las redes sociales, en la televisión, de cuidar la pureza y cuidar lo que nuestros hijos ven en los celulares y esto, y que mira, cuida, perfecto. ¿Qué es lo espiritual? Los cuidamos de ciertas cosas, pero ¿qué es de lo espiritual? El mundo tiene más influencia muchas veces en esos aspectos, al punto que el mundo logra hacer que ellos duden que existe un Dios.
La pureza, hermanos, no es únicamente pensándolo en lo físico, que es importante, pero que lo entiendan el porqué. El porqué es valioso y preciado que un joven y una señorita lleguen puros al matrimonio. El entender por qué el varón y la mujer oran y ruegan a Dios para que guarde la pureza en el matrimonio. El entender por qué el Hijo de Dios, la hija de Dios, guarda su corazón en la iglesia, busca crecer y conocer la ley de Dios para guardar la sana doctrina, lo que Dios ha establecido, la pureza. Por eso dice la Biblia en Efesios, cuando le habla al hombre y le dice que debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y la guardó y la limpió, una iglesia pura y sin mancha y sin contaminación. Por esa razón, cuando habla Jesús de que a no ser por causa de fornicación, de carta de repudio, o sea, que se haya distorsionado, se haya vendido todo principio puro que Dios ha establecido. Prácticamente es lo que está diciendo. Que uno de los integrantes haya caído en fornicación, dé lugar a vender los principios, las bases que Dios estableció. Descaradamente. Ese no es el tema a tratar ahorita, pero es la esencia. Segunda de Corintios, capítulo 6, y con esto estoy terminando. Segunda de Corintios 6, versículo 16. Desde el 14. Segunda de Corintios 6, versículo 14. ¿Ya estamos ahí? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Perdón, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual, ¿qué? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y ahora cobra más sentido 7:1. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de ¿qué? Espíritu. En el versículo 17, cuando dice apartaos, dice el Señor, la palabra apartarse no significa que se va a ir a vivir como un ermitaño solo. Oh, pues no voy a andar aquí, voy a andar allá lejos, solo. No. La palabra apartaos en el griego es la palabra aforizo. Esta palabra, la palabra aforizo, significa dejar fuera por límite. O sea, un límite, poner un límite. Cuando Dios dice apartaos, está hablando sobre aquella idea, aquellos pensamientos que atentan y van en contra de lo que Dios ha establecido. Apartaos. La pureza tiene que ver con mantener lo que Dios ha dejado, sus leyes, mandatos, entendiendo su esencia, su propósito y que traigan entendimiento. Porque déjeme decirle, hermano, hermana, que el mundo tienta a los jóvenes para hacerle creer que si él no llega puro al matrimonio, está mal. Y los tienta. Al punto que el mundo mismo le dice: yo te doy los medios para que lo hagas. ¿Qué es lo que va a mantener el corazón de los hijos que no ocurra, que no cedan? ¿Reglas duras? ¿Tráelos bien cortitos? Por un tiempo. Pero lo que realmente se necesita es que el corazón de ellos lo comprenda.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Ellos entiendan por qué. Porque Dios guarda. Porque Dios ama la pureza. ¿Cuál es el valor de lo que Dios ha dado? ¿Cuál es el valor de la familia? ¿Cuál es el valor del matrimonio? ¿Cuál es el valor de los hijos? Hermana, la fornicación no es únicamente el acto ilícito en sí, sino lo que está ocurriendo en la mente y en el corazón. El mundo te bombardea en las redes sociales con tanta cosa. El enemigo te hace creer, te dice, ¿te sientes solo? ¿No te sientes feliz? ¿Sientes que esto necesitas atención, necesitas amor, necesitas placer, necesitas lujo, necesitas... ¿Qué necesitas? Mira, aquí está. ¿Qué te parece? Todo está a la puerta. Todo está al tacto. ¿Qué es el mundo? Comunicación. Por eso, y vamos a terminar con 1 Corintios 6, donde empezamos. Acompáñenme. 1 Corintios 6, versículos 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras las destruirá Dios. Pero el cuerpo, ¿qué? No es para la fornicación, sino ¿para quién? Ahora entiende, ahora cobra sentido porque dice que el cuerpo no es para la fornicación. Tiene un propósito, hay una razón de haber sido creados. Cada parte de nuestro cuerpo, cada esencia, nuestra mente, nuestro corazón, tiene un propósito. El cuerpo no es para la fornicación, para dar rienda suelta, para creer que vamos a vivir de manera en libertinaje, sino dice, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, ¿qué? La Biblia nos dice en Romanos 1 que aquellos por no haber tenido en cuenta a Dios cometieron con avidez toda clase de impureza y dice, trayendo en consecuencia contra su mismo esencia las consecuencias de sus actos. Contra su cuerpo, propio cuerpo peca. Te lastimas tú, te afecta a ti, te pierdes en tu mente y en tu corazón, pierdes la esencia, pierdes el camino, pierdes el propósito, pierdes, y si hay familia, perdemos el corazón de la familia. Por eso después dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Hermano, hermana, hay cosas que nosotros como cristianos sí nos enseñaron de tiempo, pero no las entendíamos. Hermano, hermana, ¿por qué luchamos por el matrimonio? ¿Únicamente para evitar qué es lo que digan de nosotros? Oh, ¿qué van a decir? Y eran cristianos. No, no es por eso, hermano, hermano. No se deben de aguardar apariencias. Debemos entender que luchamos, trabajamos, peleamos en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, por entendimiento, por lo valioso que es. Es valioso el matrimonio, es valioso el corazón de los hijos, es valiosa la familia. Y vamos a luchar por esos principios, pero con entendimiento. Joven, señorita, guárdate puro hasta el matrimonio. Vale la pena. Hermano, hermana,
Sí, qué bendición. No, estos temas no son porque, ay, de seguro alguien está pasando esto. No, hermano, no, no, no. Necesitamos armarnos y vestirnos de toda la armadura de Dios porque estamos luchando no contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y la Biblia nos dice que este mundo está bajo el maligno. Y el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de tal manera que el mundo nos va a atacar queriéndonos hacer creer que los principios, lo que nosotros mantenemos está mal. Pero no es así. Dios creó todo con un propósito. Hermano, hermana, que Dios nos ayude a guardar la pureza que Dios nos ha dado en lo individual, lo matrimonial y en la familia. Y no se diga en la iglesia. Vamos a orar, amado Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por tus bendiciones. Pero también, Señor,